Muy bien, a mí me sirvió mucho la tutoría. Listo, bueno. Bueno, muchachos, el día de hoy vamos a ver. Ay, alguien preguntó algo, alzó la manito. Puede hablar, que no estoy viendo el chat. No, 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 simplemente escribí que excelente, pues la tutoría de fagocitosis salvó a todos, yo creo. Listo, listo. Bueno, entonces vamos a empezar con la tutoría de activación María de. Paula, Hola. pues ya te preguntas de eso como sugerencia, quedaría también bueno pues ya para los otros semestres una tutoría de respuesta inmune a microorganismos. Al menos para mí ha sido el taller más duro. Listo. Bueno, vamos a tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que, bueno, este semestre estamos con esta nueva dinámica de hacer tutorías de los talleres, porque realmente antes no se hacían. Entonces, pues bueno, el objetivo de nosotros como grupo de tutores era también realizar tutorías de esos talleres. Entonces, sí. Sino que es que ese tema de respuesta inmune a microorganismos es nuevo, porque ese taller antes no se daba, o al menos a mí no me había tocado y al semestre pasado tampoco. Entonces, gracias por la sugerencia. Les quería también hacer como un recordatorio y creo que Silvana por ahí les debió haber pasado como un formulario para calificar las tutorías. Entonces, pues les quería pedir el favor de que lo hicieran porque eso nos ayuda a nosotros a saber en qué estamos fallando o qué estamos haciendo bien, qué cosas podríamos mejorar. Y pues bueno, a nosotros como tutores no nos pagan, no recibimos ningún tipo de remuneración, entonces leer sus comentarios sobre las tutorías también motiva mucho y pues bueno, dan ganas de seguir dándolas. Entonces era como eso para que porfa, porfa lo llenen. Listo. Y bueno, ahora sí dándole inicio a la tutoría, hoy vamos a revisar el tema de activación de linfocitos T. Entonces, bueno, aquí les voy a mostrar como primero unas ideas generales sobre el tema, porque yo sé que sobre este tema de linfocitos T a veces no los contextualizan mucho en clase y uno cuando lo va a estudiar queda como súper enredado desde las bases. Luego vamos a ver cómo, pues, qué es la activación de linfocitos, qué señales se requieren para esta activación y por último vamos a ver esas subpoblaciones de los linfocitos TCD4 y los mecanismos que utilizan los linfocitos TCD8 para realizar daño a esos microorganismos, bueno, más bien células infectadas, que eso lo veremos más adelante. Entonces, bueno, si en algún momento tienen una pregunta o escriben algo en el chat, me avisan porque yo no estoy viendo el chat ni nada, entonces alzan la manito y pueden hablar, no hay problema, me pueden interrumpir. Bueno, entonces, primero como una idea general, y es que los linfocitos T se generan en la médula ósea, entonces les traje esta imagen como para que tengamos una descripción más gráfica. Entonces, ellos se producen en la médula ósea y una vez se producen en la médula ósea, ellos van a migrar al timo y en el timo van a hacer un proceso de maduración. ¿Y qué quiere decir que van a madurar? Quiere decir que van a empezar a enfrentarse con esos autoantígenos de nuestro propio cuerpo para que esos linfocitos puedan reconocerlos o más bien como generar una tolerancia ante ellos y no estar atacando el colágeno de mi cuerpo o el ADN de mis células. Listo. Entonces, para eso es que el linfocito hace su paso por el timo, para evitar generar respuestas autoinmunes, es decir, generar un proceso de tolerancia. Entonces, una vez esos linfocitos han madurado, van a salir a la circulación, o sea, en sangre, y también en los órganos linfoides secundarios, que esos pues van a ser, por ejemplo, los ganglios linfáticos y el vaso, para que pues como tengan un poquito de contexto. Y bueno, entonces yo sé que pronto en clases les han dicho como, ay, que el linfocito T virgen, maduro, efector, que los linfocitos T de memoria. De pronto ustedes sabrían decir de manera concreta qué quiere decir que un linfocito sea virgen, maduro, efector y de memoria. ¿Saben, no saben? ¿Tienen la duda, la idea, más o menos? Habla la persona que haya alzado la mano.
Pues lo que entiendo del linfocito virgen es que no ha sido expuesto a ningún antígeno, pues no se le ha presentado nada. El maduro, pues no sabría decirte. El efector es que ya hay como una diferenciación por citoquinas y de memoria es los que quedan con ese reconocimiento específico de antígeno, es lo que comprendería. Listo, muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Sara. Sara, listo, Sara. Bueno, vamos por la idea que va mencionando Sara y vamos a hacer como la aclaración para que esto quede como más claro, porque yo sé que a veces uno se puede enredar con eso y confunde muchos conceptos y por detalles que uno dice que son bobos, responde cositas mal en el parcial. Entonces vamos a mirar como esas definiciones. Listo. Entonces, primero, un linfocito T que es maduro es aquel que ya se ha desarrollado en el timo, lo que les mencionaba de que se le presentan esos antígenos propios del cuerpo para que él no vaya a reaccionar ante ellos, ¿cierto? O sea, para que no vayamos a generar respuestas autoinmunes, como decía, para que no ataque nuestras propias células, ni el ADN, ni las proteínas de membrana, ni las proteínas de membrana de matriz extracelular y todo eso. Entonces, es para eso. Pero resulta y pasa que el 98% de los linfocitos que pasan por el timo se mueren. ¿Por qué? Porque son autorreactivos. Ellos durante ese proceso en el que le presentan esos propios antígenos, ellos tienen como respuestas agresivas a esos antígenos. Entonces yo, como sistema inmune, no puedo dejar que un linfocito me ande atacando mi colágeno, por ejemplo. Entonces lo que tengo que hacer, matarlo. Entonces por eso se dice que el 98% de los linfocitos que pasan por el timo se mueren. Solo el 2% son los que están aptos para responder a los antígenos, ya sea pues microbianos o tumorales, ¿cierto? Entonces, ese 2% es el que sale a circulación y voy a tener un linfocito virgen, que como había dicho Sara, son linfocitos que aún no han tenido un encuentro con un antígeno que sea externo, ¿cierto? Pero son linfocitos que ya están maduros, porque ya están preparados para responder a un antígeno, es decir, ya tienen esa maduración en su TCR. ¿Queda clara esa parte? Sí, no, más o menos. Sí, súper. Listo, bueno. Bueno, entonces yo ya teniendo un linfocito virgen que no ha tenido ese encuentro con ningún antígeno, él es el que les mencionaba de que va a estar por aquí circulando en sangre y en órganos linfoides secundarios. Entonces el virgen lo encontraríamos por aquí, no ha tenido todavía ese contacto. Pero bueno, entonces yo cuando tengo un linfocito efector, es aquel linfocito que yo voy a activar por medio de las células presentadoras de antígenos y como ya ese linfocito se ha enfrentado a un antígeno, ya está en la capacidad de desempeñar esas funciones para eliminar patógenos o células tumorales o que estén infectadas. Y precisamente es que vamos a hablar el día de hoy de los linfocitos efectores. La activación de linfocitos T es para generar linfocitos efectores, que es lo que nos vamos a concentrar hoy. Pero bueno, entonces, digamos que un linfocito CD4 ya fue capaz de reconocer una bacteria, ¿cierto? Resulta y pasa que esos linfocitos efectores, más de la mitad van a morir, también van a morir. Y los que sobreviven son los de memoria. Y son aquellos que ya van a tener una respuesta mucho más rápida a ese segundo encuentro con un patógeno. Listo. Entonces, están como más capacitados para una respuesta, pues, inmediata, ¿cierto? Entonces, es ahí cuando hablábamos de que el sistema inmune adaptativo tiene memoria. Estamos hablando también de este componente celular. ¿Listo? Bueno, sí que Tengo una claro. pregunta. Dímelo. En esa segunda respuesta efectora, ¿el linfocito de memoria se convierte en un linfocito efector o hace una expansión clonal con especificidad de linfocitos efectores? ¿O cómo funciona esa segunda respuesta? Bueno, en ese caso, él como que pagaría otra vez por una segunda activación. Lo que pasa es que, a ver, como estamos hablando de células efectoras,
ese proceso en el cual la célula dendrítica va y le presenta el linfocito T que está virgen, demora mucho más, ¿cierto? Va a ser más tardado, pero el de memoria va a responder mucho más rápido, o sea, como que él va a estar más disponible para generar esa respuesta. Entonces, finalmente sí genera una respuesta muy similar a la efectora, porque también va a generar como una expansión clonal, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, en el caso del TSD4, él va a estar liberando más citoquinas que permiten la expansión de otros linfocitos y la activación de otras células, pero él ya está diferenciado de una subpoblación, el de memoria. El de memoria ya se sabe que, no sé, si respondió contra una célula que estaba infectada con un virus, el TH1, él se convirtió en TH1 porque hizo una respuesta efectora, y si se convierte de memoria, él sigue siendo TH1. Sí, me hago entender. Sí, gracias. Listo, dale. Bueno, entonces, teniendo claros esos conceptos, quiero decir como que son bobadas, pero son muy importantes. Ahora sí, vamos con esta parte. Entonces, bueno, aquí les queríamos que todo mostrar una ilustración, como algo más gráfico sobre esto que les estaba mencionando. Entonces, bueno, em, aquí estamos abarcando lo que sería una respuesta efectora, listo. Entonces, bueno, lo que hemos comentado en tutorías pasadas, yo tengo un epitelio y ese epitelio se ve afectado, no sé, por alguna injuria, alguna lesión, e ingresa un microorganismo. Y ese microorganismo, entonces, va a ser detectado, en este caso, por una célula dendrítica. Y esta célula dendrítica va a reconocer esos patrones de ese patógeno, va a realizar una endocitosis, una fagocitosis, digo, para poder presentar esos antígenos, ¿cierto? Y después, esa célula dendrítica va a ir por un vaso linfático. Aquí está viajando la célula dendrítica por un vaso linfático y va a llegar a un ganglio. Y en ese ganglio es que va a ocurrir la activación del linfocito T. Ahí está el linfocito T y ahí le va a presentar, ¿cierto? Pero supongamos que yo tengo el caso de que ya no tengo un microorganismo, por ejemplo, en piel, sino que ya tenemos una bacteriemia en la que ya la bacteria ha alcanzado la circulación, o sea, el torrente sanguíneo. Entonces, esos antígenos van es a llegar al vaso, ¿cierto? Y como el vaso es un órgano altamente irrigado, aún así va a llegar a este lugar donde también hay otras células presentadoras de antígenos que le van a presentar al linfocito T. Entonces es como la manera en que ocurriría esa secuencia. Bien, hasta ahí. Sí, Listo. Entonces, bueno, nosotros sabemos que tenemos diferentes células presentadoras de antígeno. Entonces ya les he mencionado la célula dendrítica, el macrófago también tiene esa capacidad de presentar antígenos y también el linfocito B tiene esa capacidad de presentar antígenos. Pero específicamente vamos a hablar de cómo una célula dendrítica le va a presentar antígenos a un linfocito T. ¿Por qué? Porque la célula dendrítica es mucho más efectiva que un macrófago a la hora de presentar antígenos. Él va a generar como una coestimulación mucho más fuerte a como lo haría un macrófago. Entonces, pues bueno, como que por eso nos centramos en la función de esta célula, para que sepan que de ahora en adelante lo que se va a hablar es de célula dendrítica. Listo, pero también tengan en cuenta que esto lo puede hacer un macrófago y también un linfocito B. Dime. Entonces el macrófago presenta, pero en el área donde se está combatiendo la infección, él no va a circulación linfática a presentar como lo haría la célula dendrítica. Pues de hecho sí lo haría. Lo que pasa es que el macrófago, ¿cómo decirlo? Su especialidad es la fagocitosis. Entonces, él no tiene como esa capacidad tan grande de empezar a liberar citoquinas que le permitan al linfocito T estimularse bien, de la manera adecuada. El macrófago también puede migrar, pero la célula dendrítica también. O sea, ambos migran. Listo, ambos migran, solo que la célula dendrítica tiene como esa mayor capacidad de liberar citoquinas, por ejemplo, el interferón de tipo 1. Ella es como
la mayor liberadora de citoquinas y eso me va a favorecer mucho más esa activación de linfocitos, porque ya vamos a ver más adelante que se requieren de un montón de citoquinas y de señales activadoras para que esa respuesta efectora en el linfocito sea adecuada. Entonces, el macrófago sí lo hace, solo que no es tan efectivo como una célula dendrítica. Por eso la célula dendrítica es la profesional por excelencia. Muchas gracias. Dale, con gusto. Bueno, entonces, yo creo que aquí de pronto nos podemos enredar un poquito, pero la gracia es que nos enredemos y si nos enredamos, aclarar las dudas. Entonces, les había mencionado que en los linfocitos T nosotros estamos hablando de vírgenes, maduros, efectores, todo eso, ¿cierto? Pero no me vayan a revolver eso con esto de las poblaciones, ya que las poblaciones de los linfocitos T yo los puedo dividir en los TCD4, que también lo van a encontrar en los textos como ayudadores, helper, cooperadores, son exactamente lo mismo, no se vayan a dejar enredar por eso. Y también tenemos los linfocitos TCD8, que también los pueden encontrar como citotóxicos. Entonces, ¿cuáles van a ser las diferencias esenciales entre estos dos tipos de linfocitos? La primera es que el linfocito TCD4 va a reconocer antígenos por medio del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, mientras que el linfocito TCD8 va a reconocer antígenos que sean presentados por el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. ¿Alguno de pronto tiene una idea de por qué a uno se le presenta con el clase 2 y a otro con el clase 1? No todos a la vez. Yo tengo entendido que es precisamente como por la presentación. A ver, los TC4 tienen clase 2 precisamente porque es como más específico, ¿no? Entonces, la dendrítica, que es una profesional, puede utilizar esta clase 2 para llegar y presentarle como con más facilidad, porque pues no todas las células tienen una clase 2. Siento que el CD8 tiene un clase 1, es más como por el hecho de que la gran mayoría de las células tienen una clase 1. Y si estamos hablando de citotoxicidad, normalmente pues, combates microorganismos intracelulares. Entonces, va a reconocer en los de clase 1 que expresen vainas que no estén bien, ¿cierto? No estén en esa célula, y va a decir, a este me tocó que matarlo, citotoxicidad. Listo, bueno, exactamente. Pues bueno, entonces el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 únicamente son expresados por las células que son presentadoras de antígeno. Entonces, por ejemplo, decíamos macrófago, dendríticas y linfocitos B. Pero ¿por qué la tienen? Pues porque ellos van a tener esa capacidad de fagocitar un microorganismo, ¿cierto? Y viajar al ganglio linfático y presentárselo al linfocito T. Pero, por ejemplo, en el caso del linfocito TSD8, pues ya sabemos que el clase 1 lo encontramos en todas las células nucleadas del organismo. Entonces, por ejemplo, si yo llego a infectar, no sé, una célula, no sé, del epitelio, cualquier cosa, ¿cierto? Como tiene núcleo, entonces ese linfocito T, pues me va a reconocer que hay algo en la superficie de esa célula que ha cambiado. Hay una proteína en el interior de esa célula que me está expresando, que está diciendo, huepucha, acá está pasando algo. Entonces, es por eso, porque el citotóxico va a atacar directamente células que estén infectadas. Y pues si están infectadas, estamos hablando de un microorganismo intracelular. Entonces, es básicamente por eso, pues si se los llegan a preguntar o bueno, lo que sea. Entonces, bueno, esa es la principal diferencia, que uno se lo presenta al clase 2 y el otro al clase 1. La otra, ahí se me pasó. La otra es que los mecanismos efectores de cada población de linfocito es diferente. En el caso de la TCD4, ella lo que únicamente se va a encargar es de producir citoquinas. Y a veces uno dice, ay, pero citoquina, ¿para qué tantas citoquinas o para qué? Pues bueno, resulta y pasa que esas citoquinas, dependiendo del perfil que yo libere en el ambiente, eso me va a inducir la activación de ciertas células, por ejemplo, de los macrófagos. Entonces, como me está activando macrófagos, me está activando la fagocitosis, ¿cierto? Y eso me va a ayudar a erradicar microorganismos que estén a nivel extracelular. O, por ejemplo, los neutrófilos también me los va a activar,
me activa también eosinófilos que me van a ayudar de pronto pues a liberar histamina para defenderme, por ejemplo, contra el minto, ¿cierto? Pero también estas citoquinas van a jugar un papel súper importante en la, en la producción de anticuerpos por parte de los linfocitos B. Listo. Entonces, bueno, pues estamos hablando de otro tipo de linfocitos, que es el B. Él produce anticuerpos y este linfocito TCD4 le va a ayudar a eso, para que, pues como que tengan esa aclaración. Y el mecanismo efector del linfocito TCD8 es muy diferente porque él no va a liberar citoquinas, sino que va a estar dirigido en destruir una célula que esté infectada y también me va a ayudar al control de células tumorales. Entonces, más adelante vamos a ver cuáles son esos mecanismos por los cuales el TCD8 va a destruir esas células. Y bueno, otra diferencia importante es que los linfocitos TCD8 requieren una exposición continua de ese antígeno para que puedan dar esa expansión clonal. ¿Listo? CD4, ¿Cómo? CD4 o CD8. Ay, CD4, perdón. Sorry. Dije CD8. Ay, Dios mío. CD4. Qué pena con ustedes, muchachos. Entonces, este linfocito TCD4 requiere de esa exposición continua a un antígeno, pues requiere un estímulo como más grande para empezar a expandirse y diferenciarse, mientras que el linfocito TCD8, pues a un bajo estímulo puede seguir proliferando, o sea, puede tener una señal muy pequeña en ese TCR y él empieza a proliferar y a generar sus respuestas efectoras. Otra característica es que los linfocitos TSD4 los vamos a dividir en subpoblaciones, que eso lo vamos a ver más adelante. Y ya cuando yo estoy hablando de subpoblaciones, estoy ya hablando de por sí de linfocitos efectores. Listo, entonces como para recapitular un poco, yo puedo tener linfocitos TCD4 y TCD8 que sean maduros, que sean vírgenes, que sean también efectores. Listo, pero yo no puedo tener un linfocito TH1 virgen. ¿Por qué? Porque este perfil TH1 solo lo adquiere con la activación. Y cuando estoy hablando de activación, estoy hablando de células efectoras. Entonces, como para que no vayan a mezclar eso, listo. Puedo tener linfocito TCD4 virgen, TCD8 virgen, TCD4 maduro, TCD8 maduro, efector, también efector por este lado, y también puedo tener TCD4 de memoria y TCD8 de memoria. Hasta ahí, todo bien, claro, enredado. Todo claro. Listo, si les gustaría que repita algo, me avisan, porque, pues bueno, yo sé que a veces esto puede ser un poquito enredado, no pasa nada. Bueno, Por ahora, bien. listo, muy bien. Bueno, entonces este era como otro esquema que les traía sobre cómo es ese transporte de los antígenos. Ese es un segundo esquema de lo que les había mostrado. Entonces, el microorganismo, ahí. Bueno, sí, el microorganismo ingresa al cuerpo, la célula dendrítica lo fagocita, hace el procesamiento del antígeno, viaja por medio del vaso, de los vasos linfáticos, llega al ganglio, le presenta el linfocito T, este linfocito T se activa, ¿cierto? Se activa y va a ir por acá, llega al tejido y genera señales, pues como genera ya esos mecanismos efectores para atacar esa infección. Bueno, entonces ya era como ese pequeño recorderis de lo que hemos visto. Bueno, este es como otro esquema que les quería traer de que aquí está esta célula dendrítica activándome a un linfocito TCD4, a un TCD8 que era virgen, o sea que no había tenido ningún estímulo con un antígeno. Entonces ya se activa, empiezan a proliferar y ya aquí en este caso tengo los efectores. Y de los efectores me van a derivar los de memoria, que son como los que sobreviven al ataque, por decirlo de alguna manera, y esos van a generar una segunda respuesta mucho más efectiva. Bueno, entonces ya después de todo ese recorderis, un poquito largo, ahora sí, hablemos como tal de lo que sería la activación del linfocito T. Entonces, como ya hemos hablado un montón de veces, la activación sería ese proceso por el cual una célula presentadora de antígeno
por medio de su complejo mayor de histocompatibilidad, interactúa con una célula T virgen para activarla. Y esto lo va a hacer por medio de algo llamado sinapsis inmunológica. Ustedes les hablaron sobre este término en clase. Sí. Sí. ¿Y qué es una sinapsis inmunológica? ¿Quién me dice? Pues sería Pues, el contacto entre el linfocito T y la célula dendrítica, pero además del contacto, como esa reorganización del citoesqueleto que le permite a ambas células conectarse por sus receptores y sus ligandos. Muy bien, exactamente. Eso es la sinapsis inmunológica, esa interacción que se va a dar entre esas dos células por medio de sus receptores y otras señales coestimuladoras. Entonces, la finalidad de esa sinapsis inmunológica no es solo contactar con un receptor, sino que ustedes saben que cada vez que yo modifico, activo o bloqueo un receptor, dentro de esa célula están pasando cambios dentro de ella, en su citoesqueleto, en sus cascadas de señalización, y una cascada de señalización me va a activar unos genes, ¿cierto? Entonces, esa, sí, esos, ay, se me fue la palabra, esa transcripción, esa transcripción de genes me va a ayudar a generar proteínas, citoquinas, bueno, un montón de cosas. Ese es el propósito de esa sinapsis inmunológica. Y esa sinapsis cuenta de 3 señales. La primera señal, que sería la unión del TCR con el complejo mayor de histocompatibilidad que está expresando un péptido. Y este requiere de las moléculas CD4, CD8 y también de moléculas de adhesión. Tenemos una segunda señal, que es la coestimulación por parte de las células dendríticas. Listo. Y tenemos la señal número 3, que sería una estimulación autocrina, o sea que el mismo linfocito T libera citoquinas para autoestimularse, y paracrina, en la que la célula dendrítica libera citoquinas que le van a llegar al linfocito T también para activarlo. Entonces ya les voy a mostrar como una imagen más gráfica de esto. Entonces, aquí donde dice señalización de TCR, estamos hablando de la señal número 1. Listo, entonces aquí tenemos el TCR del linfocito T que está contactando con el complejo mayor de histocompatibilidad, con el péptido, ¿cierto? Y eso va a generar una cascada de señalización. Pero también tengo esa coestimulación en la que se involucra ese CD4 o CD8, que también me ayuda a una expresión génica, y también tenemos esa señalización de citoquinas. Entonces, como les decía, este linfocito T va a empezar a liberar unas citoquinas que le van a autoestimular, y también esta célula dendrítica va a empezar a liberar más citoquinas para terminar de activar este linfocito. Entonces, si estas 3 señales no se dan juntas, no se da la activación. Son necesarias las 3 señales. Sin coestimulación no va a haber activación. Sin estimulación autocrina y paracrina no va a haber estimulación. No es suficiente esa unión del TCR con el complejo mayor de histocompatibilidad. Tienen que darse las 3 cosas. Entonces, bueno, hijo de pucha, me quedó esto acá, pero yo elimino esto acá. Momentico. Ahí. Ya. Listo, entonces, respecto a la señal 1, uno ve esta imagen y uno dice, ¿qué carajos es este chorrero de moléculas? Muchachos, no se maten la cabeza aprendiéndose eso, sinceramente no lo hagan, porque realmente no vale la pena. Pues como que llévense simplemente la idea de que en el interior de esta célula van a haber unos cambios en el citoesqueleto y en las cascadas de señalización. Ya, eso es todo. ¿Y por qué se dan esos cambios? Pues la unión del TSR con el complejo mayor de histocompatibilidad de su péptido, ¿cierto? Entonces toda esa chorrada de cascada de señalización lo que va a hacer es generarme la activación de estos genes. Esto de pronto sí es más importante que lo tengan en cuenta, que es un gen NFAT, NF-κB y el AP1. Esto es como lo importante, ¿cierto? Y esto es lo que me va a ayudar a la activación del linfocito. Entonces, en eso consistiría la señal número 1. Entonces, bueno, como les decía, a pesar de que sea la unión del TCR con el MHC, pues ya dijimos que esta señal en sí no sería suficiente para activar al linfocito. Sin coestimulación,
los linfocitos van a perder su capacidad de proliferar y van a entrar en un estado de anergia. Entonces, sí o sí requiero de esa estimulación. Entonces, yo voy a necesitar esas moléculas coestimuladoras. Entonces tengo la B7, que la va a presentar la célula presentadora de antígeno, y el CD28, que lo presenta el linfocito T. Entonces, cuando se da la unión entre estas dos moléculas, la cola, a ver, yo se los muestro por acá, la cola citoplasmática del CD28 se fosforila. Entonces, cuando eso se fosforila, se une a otras proteínas que a su vez van a activar otras proteínas y otra proteína, ¿cierto? Entonces, finalmente, esto lo que me va a activar son unos genes que me van a generar supervivencia celular, proliferación celular y me va a inducir la diferenciación de los linfocitos efectores. O sea, básicamente todo esto consiste en cascadas de señalización que fosforilan cosas y que me activan unos promotores y que me dan todo esto, ¿cierto? Pero bueno, además de este B7 y de este CD28, nosotros tenemos otra familia de coestimuladores, pues por si de pronto llegan a leer sobre esos. Entonces tenemos los ICOS y los ICOS ligando, que en este caso sería positiva. Pero una señal que es inhibidora sería la CTLA4 y la B7. Esto sería una señal inhibidora, pero esto se presenta más bien como en el contexto de linfocitos que son autorreactivos, ¿cierto? Entonces yo no puedo dejar que se me estimulen, entonces la célula va a expresar estas moléculas como para inactivarlo y que no me vaya a generar una reacción de autoinmunidad. Entonces, bueno, básicamente en eso consistiría la señal número 2, la coestimulación que me activa todo esto. ¿Hasta ahí claro o está un poquito enredado? Tengo una pequeña pregunta. ¿Me puedes volver a explicar qué era la energía clonal, por favor? Bueno, entonces básicamente la energía clonal es, a ver, yo te pongo como un ejemplo como más entendible. Básicamente es como que tú inhabilitas por completo a un linfocito para que siga proliferando. Entonces, cuando él presenta esa ausencia de respuesta ante un antígeno, él básicamente lo que hace es como quedarse ahí, acostado en la cama, mirando al techo, no hace absolutamente nada, no se muere, pero tampoco es un linfocito funcional. Haz de cuenta como cuando vos vas caminando por la calle y alguien te ignora. O sea, ese linfocito ignora todo. Ignora lo que le aparezca, si lo saludan bien, si no también, le vale huevo, no va a hacer absolutamente nada. Entonces, básicamente eso es la energía clonal, un linfocito que pierde su capacidad de proliferar. Pero eso no es ni bueno ni malo, pues porque realmente tener linfocitos con energía clonal no te va a perjudicar, pues no te va a generar ninguna respuesta autoinmune o alguna disfunción inmunológica. Pero, pues bueno, básicamente es eso. Muchísimas gracias. Con gusto. Bueno, entonces aquí ya vamos con la señal número 3. Esta tutoría es más bien cortica para no saturarlos hoy porque yo sé que tenían otra hoy también. Pero bueno, entonces en esta señal número 3 lo que va a ocurrir es una estimulación autocrina, ¿cierto? Entonces son citoquinas que secreta el linfocito para autoestimularse. Entonces, principalmente se va a dar la interleuquina número 2, que se va a unir a su propia membrana y esto va a inducir la expansión clonal. Y bueno, también tenemos la que se da de forma paracrina, que es dada por la célula dendrítica. Entonces ella libera esa citoquina para ayudarle al linfocito T a que prolifere. Y bueno, aquí les quería hacer como una aclaración sobre las células dendríticas. Y es que, bueno, uno diría, si nosotros tenemos perfiles de citoquinas como el TH1, el TH2, el TH22 y el TH17 y bueno, y el montón de THs que hay, uno diría, ¿cómo será que hace una célula dendrítica para guiar a un linfocito a que se exprese o se active en un perfil TH1? Uno dice, ve, ni idea, eso cómo será. Eso ocurre en base
a los receptores de reconocimiento de patrones. Entonces, aquí les voy a poner un ejemplo. Tenemos que una célula dendrítica me reconoció el ARN bicatenario y esto corresponde a un virus. Y este ARN va a ser reconocido por un tipo de TLR. En este caso, perdón, es del TLR3. Entonces, una vez ese TLR3 se activa, pues va a generar otra vez una cascada de señalización dentro de esa célula dendrítica. Y eso va a hacer que esa célula dendrítica genere unas citoquinas en específico que me van a guiar ese proceso. Entonces, la interleuquina 2 me va a guiar al linfocito TCD4 a un perfil más bien TH1. Listo, entonces, bueno, eso es como lo que quiere decir básicamente este ejemplo. Dependiendo del perfil de citoquinas que vaya secretando esa célula dendrítica, también es que tenemos esta derivación en las diferentes subpoblaciones. Eso es dependiente como del microambiente, pero pues bueno, como que no es un campo tan claro en la inmunología, como que incluso a veces se habla como si fuera un proceso como medio aleatorio, pero pues ya uno sabe que esto está muy guiado por los receptores de reconocimiento de patrones, pues como por si se los llegan a preguntar o si se lo han llegado a cuestionar, ahí va más o menos como una respuesta de cómo es que hace la célula dendrítica para guiar ese proceso de una mejor manera. Entonces, claro, está ahí. Sí, claro. Listo. Entonces, con esta señal número 3 es que nosotros damos por concluida la activación del linfocito T. Básicamente es eso. Pero, pues bueno, yo les había hablado de que, bueno, aquí va como otra, no sé, como un pequeño plus sobre esto. Entonces, eso es como más bien un resumen sobre todo lo que hemos hablado de las tres señales. Entonces, aquí vemos que el linfocito T está pues reconociendo ese complejo mayor de histocompatibilidad, pero vea que aquí la célula dendrítica no me está expresando esa molécula coestimuladora, ¿cierto? Entonces, yo necesito sí o sí esa B7 para, pues, para la expresión, para la activación del linfocito. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ay, me dan un momentico, porfa, qué pena. Ya vengo. Ay. Bueno, ahora sí volví. Qué pena con ustedes. Bueno, Hola, qué pena, yo tenía una pregunta. dime. Resulta que con el profe, pues habíamos visto que pues hay 4 grupos de moléculas fundamentales en la sinapsis, ¿cierto? Y en el grupo de las moléculas coestimuladoras, sí está el CD40 y el CD40 ligando, que sería el CD154, el CD140. Y está como una molécula coestimuladora. Lo que él nos decía es que pues en un linfocito T virgen, no solamente vamos a tener la expresión de CD28. Cuando ya el linfocito no es un linfocito
virgen ya se da la expresión de CD154 y de ICOS. Entonces, pues me queda la duda de que, pues si la coestimulación es necesaria para la activación, ¿por qué en un linfocito virgen solamente hay expresión de CD28? Bueno, interesante eso que planteas. Bueno, voy a averiguar mejor sobre eso, porque pues al menos en lo que dice en el ABAS, que es el ABAS, la Biblia de todos, aclaran que el CD40 y el 40 ligando no es una señal coestimuladora como tal. Entonces, pues bueno, me imagino que sí podría ser como tú dices, que el CD28 solo se expresa en el virgen. A fin de cuentas, pues esa activación del linfocito ocurre en el virgen. Sino que, pues bueno, con lo que teníamos entendido es que en el momento que el, ¿cómo decirlo? Cuando se da ese contacto del complejo mayor de histocompatibilidad con el TCR, se estimulaba la expresión del CD40 en el linfocito y eso me va a ayudar a la expresión de B7 en la dendrítica. Pero igual te lo debo, porque sé que la respuesta no es clara como te la estoy dando. Pero dale que voy a anotar tu pregunta y si algo te la mando ahorita por el grupo, listo. Listo, dale, y si quieres, pues te puedo mostrar lo que el profesor nos dijo, de hecho lo escribió en el tablero tal cual, él hizo un esquemita, entonces. Listo, pero igual me recuerdas cómo viene el otro nombre de la molécula que habías preguntado para no Eh, olvidarlo de una vez. Eso que, pues el profe dijo que en las moléculas virgen solamente estaba el CD28, ¿cierto? Y luego, cuando ya no es virgen, se expresa CD154 y el ligando de CD154 es CD40. O sea, que el CD40 sería CD154. Entonces, no sé si es que yo esté equivocada, pero No, así sí, lo yo tengo. también lo tengo así. Yo, Ajá. ajá. Es el blanco. Pero él profundizó más en eso, en activación del linfocito B. Pues Y pues si está CD40 como molécula coestimuladora, de hecho él dijo que la familia de los B7, donde está pues la CD154 son las moléculas coestimuladoras del linfocito T. Listo, dale. Entonces eso me va a quedar de tarea para yo aclararte eso. Y pues bueno, porque por ejemplo en el ABAS hablan de que no es una coestimuladora, pero pues bueno, habría que mirar si salió algo nuevo en lo que se está diciendo que sí es coestimuladora. Entonces voy a leer sobre eso y te comento. De igual forma, muchachos, ustedes traten de aferrarse más a lo que diga el profe, porque así son los parciales. Pues, o sea, uno puede leer una cosa en un libro y el profesor dijo otra en clase, entonces es mejor como uno aferrarse a esas cosas que dijo en clase. Por ejemplo, les va a pasar mucho con CI, que van a leer en los libros que hay cosas que los profes dicen que no concuerdan como mucho, pero finalmente fue algo que dijo el profe en clase. Entonces, pues si es como para cuestión de los parciales, traten más bien de guiarse por ese lado. Les recomiendo. De igual forma te debo la respuesta y sí, te la quedo debiendo. Voy a mirar bien. Muchas gracias. Listo. Bueno, entonces ya con eso se concluiría la activación del linfocito T. Pero bueno, yo sé que este esquema está como un poquito raro, pero ya se los voy a explicar. Estas son las subpoblaciones del TCD4. Listo, entonces nosotros podemos tener una célula T reguladora, una TH17, H2, H9, TH1, TH22, bueno, un montón de perfiles y realmente cuando, cuando uno le muestran como todos los perfiles uno se enreda, pero la gracia de esto es que se queden con la idea de que dependiendo de las citoquinas en las que se envuelva ese linfocito en ese microambiente, va a generar como unos promotores, ¿cierto? Y me va a regular la transcripción de unos genes específicos
que es lo que va a hacer finalmente que ese linfocito se diferencie en su perfil y sea especializado en liberar cierto tipo de citoquinas. Entonces, básicamente es eso. Por ejemplo, lo que les mencionaba ahorita del TH2 va a ser muy útil para las infecciones contra el mintos. ¿Por qué? Porque estas citoquinas me van a activar esos eosinófilos y los eosinófilos me van a liberar histamina, que es lo que realmente es más útil para combatir un helminto. De pronto, bueno, como una aclaración, por si de pronto les han dicho, que a veces les mencionan que el TH2 es un perfil antiinflamatorio, pero luego uno lo ve relacionado con las alergias y uno dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo algo antiinflamatorio puede estar relacionado con las alergias? Eso es porque las citoquinas que se liberan en el perfil TH2 hacen que los macrófagos se desvíen a ese perfil M2, que es un perfil antiinflamatorio. Pero es únicamente por eso que se dice, listo, pues como que nos lleven la idea de que el TH2 es antiinflamatorio y luego uno entre como en esa dicotomía de por qué está incluido en las alergias. Entonces es más bien como por ese lado, como para que lo sepan de dato random. Y bueno, entonces cada uno de esos perfiles va a estar especializado en atacar cierto tipo de microorganismos. Entonces, por ejemplo, el TH1 me va a ayudar, es más bien a compartir, por ejemplo, los virus o patógenos que estén a nivel intracelular. El TH22, pues bueno, patógenos extracelulares y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, los T reguladores, lo que me van a ayudar es a modular esa respuesta inmune para que esos linfocitos no estén tan reactivos y generen unos mecanismos efectores hacia las células de nuestro propio cuerpo. Entonces, bueno, esa es más bien como la idea, como que cada perfil se especializa en atacar cierto tipo de patógeno, ¿cierto? Porque me va a activar cierto tipo de célula que va a estar más especializada en el ataque de ese microorganismo. Entonces, es como la idea general de los linfocitos TCD4. Listo. ¿Sí quedó claro? Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Listo, muy bien. Bueno, y ahora vamos con lo que son los linfocitos TCD4. Entonces, como habíamos dicho, los linfocitos TCD4 también son citotóxicos. ¿Por qué? CD8. Hola. CD8. Ay, ¿yo por qué estoy diciendo CD4? Dios mío, me estoy trabando ya. CD8. Gracias por la corrección. Entonces, los linfocitos TCD8 son los citotóxicos. Entonces, ellos van a estar dirigidos a atacar esas células que estén infectadas con virus o con bacterias intracelulares que de pronto escaparon del fagosoma, ¿cierto? Entonces, eso lo van a hacer por medio de dos mecanismos. Entonces, primero encontramos el de las citolicinas y también encontramos el del FAS ligando. Entonces, por el lado de las citolicinas pasa lo siguiente. Resulta y pasa que, bueno, esta es la célula infectada, ¿cierto? Está infectada con un bichito intracelular. Entonces, este linfocito TCD8 en su interior contiene las siguientes sustancias. Bueno, primero tiene perforinas y tiene grancinas y estas dos estructuras lo que me van a permitir es como hacer una perforación de esa célula, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí estamos viendo cómo este linfocito T citotóxico libera el contenido de esos gránulos, o sea, de la perforina y de la grancina. Y esto lo que me va a hacer es generar poros en la membrana celular de esa célula. Entonces, hagan de cuenta que la perforina crea el poro, la grancina ingresa por ese poro y va a generar todo el daño. Y esto va a generar la apoptosis de la célula. Listo. Y ya, pues la célula se muere y ya, lo que tenía en su interior también se muere, pero eso es una muerte celular controlada, ¿cierto? Entonces no me va a generar como tanto escándalo como lo hiciera la necrosis. Y también, por otro lado, tenemos el FAS ligando. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando yo tengo una célula infectada, esta célula infectada lo que me va a hacer es como inducir la expresión de ese FAS y el linfocito lo va a reconocer.
con el fastigando, ¿cierto? Y eso me va a inducir una cascada de señalización que activa lo que es la vía de las caspasas y las endonucleasas. Entonces, básicamente lo que van a hacer las endonucleasas es como destruir todo el ADN que esté en el interior de esa célula. Y eso también va a generar la apoptosis de la célula. Entonces, básicamente esos serían los dos mecanismos que tiene los linfocitos TCD8 para generar ese daño. Y bueno, preguntas, dudas, quejas. Ay, yo tenía una pregunta. Tú Dime. que pues hace poquito pasaste por inmuno, yo sé que el profe es como muy abierto, sino que él como la clase la dio súper especificando molécula por molécula, pues a uno sí le queda la duda específicamente él cómo direcciona sus preguntas, que normalmente son más de razonamiento. Entonces no sé qué sugerencia nos puedas dar al respecto. Esa clase se las dio Cristian, ¿cierto? Ajá. Pues a ver, es que yo la verdad no recuerdo como las preguntas específicas que él hacía. A ver, yo trato de echar cabeza como el que preguntaba. Pero sí, pues es como, si es de grabarse uno como todo eso de las moléculas y eso, porque por ejemplo él hablaba mucho del LSK, él preguntaba de, pues que dijéramos de cómo se iba a dar todo el proceso de señalización intracelular teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que hacía CD3, discos Z, no preguntándote, sino como a ver si recuerdas y más o menos así eran las preguntas, porque yo pienso lo mismo, él habló de demasiadas moléculas, entonces pues yo siento como que será que él nos va a hacer aprender todo eso. Pues a ver, lo que yo recuerdo. Ay, juepucha, muchachos, es que yo la verdad no me acuerdo. O sea, no les voy a echar aquí la cháchara porque en serio no me acuerdo. Pero si quieren, les puedo dar como un repaso súper específico de esas señales. Pues si ustedes sienten que es necesario como que repasarlas, si sienten que no entienden como la función de cada una de esas cosas, si quieren lo hacemos, como para que puedan salir un poquito de la duda. Pues a mí me dijeron que él había preguntado una vez, por ejemplo, lo del CD28 que se unía al B7 y cómo era más o menos esa vía. Y me dijeron como que sí, intentara entender muy bien las vías y qué hacía cada cosa. Pero pues sí sería bueno un repasito, al menos como entender cómo es que activan pues esos 3 genes de transcripción, la primera señal y todo. Listo, entonces, bueno, lo que pasa es que acá no tengo, a ver, voy a ver si creo un Jamboard, listo, o no sé si, bueno, en Canva puedo rayar también para mostrarles mejor. De frente los dibujos quedan un poquito chonetos y feos, pero bueno, ahí intentaremos como para darles el repaso, así como bien específico. Ujú. Ay, qué pucha. Borremos esto, tan. Ay, que este pues está muy lento. Bueno, yo voy a tratar de dibujar acá. Listo, entonces aquí vamos a dibujar la señal 1. Listo. La señal número 1. Entonces, yo me acuerdo que el profe Cristian decía que esta es la señalización temprana. Ay, pucha, es que tras el hecho está todo como todo lentico. O bueno, no sé si más bien quieren que haga una cosa, porque yo creo que tengo esos apuntes todavía, como explicando todo eso súper específico de cómo se dan esa señalización, pues molécula por molécula. Solo que bueno, pues yo la verdad no contaba con que, pues bueno, porque la verdad no recordaba que Cristian lo preguntara así como tan específico, pero si les es de ayuda, yo les puedo pasar como esos apuntes, si quieren.
Sí, por favor. Listo. Entonces, solo que bueno, porque es que creo que esto es algo ilegal. Esto es ilegal, muchachos. Yo no puedo como que mandarles como apuntes así. Entonces, porfa, si alguno me puede dar su número y yo se los envío a la persona que me den el WhatsApp de esos apuntes que tengo. Bueno, voy a ver qué me copiaron. Chan, 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 chan. ¿Alguien levantó la mano? Ah, bueno, voy a copiar el número de Lisette. Mm, La, ¿Cómo? es que el profe Cristian, por ejemplo, a nosotros en una actividad que tuvimos con él, que le hicimos como la pregunta de qué es lo que iba más o menos a preguntar o cómo iba a preguntar. Él mencionó que, por ejemplo, en esto de activación de linfocitos T, lo que iba a hacer era que iba a hacer un punto de apareamiento. Ajá. Ese punto de apareamiento, pues iba a constar como de no sé, siete ítems. Iba Sí. una pregunta abierta y una pregunta cerrada, con referencia pues a linfocitos T. Y de los otros puntos también nos mencionó más o menos qué era pues cómo lo iba a hacer, no dijo que iba a preguntar, sino como cuál era la metodología que iba a evitar en la medida de lo posible, pues hacer como muchas preguntas abiertas, porque eso pues como que le consumía mucho tiempo calificarlo. Entonces que se iba a evitar ese problema. Ah, más bien de apareamiento. Pues ay, yo no sé si eso es una ventaja o una desventaja para ustedes. Porque es que las preguntas abiertas precisamente le sirven mucho a uno como, o sea, es que él es muy benevolente con las preguntas abiertas. Entonces, ay, pucha, yo no sé. Porque de linfocitos B, él dijo que tenía 5 preguntas de selección múltiple y una pues, abierta. Y de Ujú. los trasplantes, que también nos lo iba a dar él, dijo que estaba como decidiendo todavía qué hacer, pero que probablemente iban a hacer preguntas como cerradas. Mm, listo. Bueno, pues, ay, pucha, no sé. Pues entonces si es así cerradas, yo me imagino que sí les va a preguntar como cosas más específicas y no tanto de análisis, porque cada vez que las hace abiertas es más bien dirigido hacia análisis. Como, ¿qué pasaría si una persona, no sé, tiene un defecto en el que no tiene línea Z? Pues por decir cualquier cosa, ¿cierto? Como que él las guiaría más como por ese lado. Pero bueno, yo ya les estoy mandando el archivo, pues a Lisette. Y no sé, cualquier cosita. Tú eres Lisette Andrea. Ajá. Ah, listo. Cualquier cosita, pues no sé, me pueden escribir por WhatsApp. Pues ahí ya mi número quedó, ya lo tiene Lisette. Entonces, si algo, cualquier cosa, me avisan. Pues me pueden escribir, no hay problema, muchachos. Como que, ay, María, no entendí tal cosa. O de tus apuntes, no entiendo qué escribiste acá. Me pueden escribir y yo les respondo. Listo. Hola. Listo, muchísimas gracias. Muchas, Listo. muchas gracias. Entonces, en ese caso sí sienten que les sirvió esta tutoría, porque es que si les preguntaban cosas tan específicas, a la próxima entonces sí tiraría a hacerla como más molecular y no tan como general. Bueno, Pues pues es siguiendo, que sí. igual las generalidades también le ayudan a uno a entender lo específico, ¿cierto? Porque, pues, ajá, le ayudan a uno a entender lo específico, entonces como a entender la conducción de los sucesos de eso específico que nos dan. Entonces, claramente sí nos sirve. Listo. Bueno, muchachos, entonces, muchas gracias por la atención. Cualquier cosa que les pueda ayudar. Por favor, no se vayan a salir porque tengo que tomar la asistencia. Entonces voy a tomar un pantallazo de los que están acá en la reunión. Listo, no se vayan a salir. Y por favor, recuerden llenar lo que les mandó Silvana sobre